5 minutos de preguntas y respuestas. Puede iniciar. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta plática. Les vengo a platicar, pues son temas nuevos que tenemos nosotros en la industria petrolera mexicana, la explotación de los yacimientos no convencionales. Este trabajo está enfocado dentro de este tipo de yacimientos a lo que son específicamente los de gas. Tenemos nosotros, o se ha identificado en México que tenemos oportunidades importantes para producir en el norte del país. Dentro de este trabajo colaboraron conmigo el doctor Jorge Arevalo Villagrán, el doctor Néstor Martínez Romero y Anael Ávila Torres, de la Facultad de Ingeniería. Este es el contenido. Vamos a ver rápidamente una introducción, cuáles son los mecanismos que tenemos para lo que es el almacenamiento del gas en este tipo de yacimientos que los hace diferentes a los yacimientos convencionales, y vamos a ver también los mecanismos de producción, aparte de los que nosotros conocemos generalmente en los yacimientos de gas, de expansión. En este caso también tenemos mecanismos adicionales, como es este modelo con el que matemáticamente representamos ese fenómeno físico, un caso de campo, que es una combinación de valores teóricos, valores que tomamos de la literatura y valores que se tomaron también en un caso de pozo. Y por último, pues, las conclusiones y las recomendaciones. Lo primero que tenemos y que hemos visto en los últimos años, a pesar de los problemas que hay con el precio del gas y el precio de los hidrocarburos, es que la industria petrolera mundial ha incorporado a producción una gran cantidad de yacimientos no convencionales, sobre todo en los Estados Unidos. Y dice ahí que también pues, hemos recuperado ya altos volúmenes de hidrocarburos. México tiene un potencial que se ha identificado de 60,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, cantidad que sobrepasa toda la reserva que hemos estado recuperando desde que nosotros tuvimos la reforma y tuvimos la expropiación. Y lo que hemos identificado es que tenemos estas cuencas principales en el Paleozoico, en la región de Chihuahua, que está por acá. Tenemos también el Cretácico de Sabinas, Burro Picachos, que es la zona que tenemos por acá. Tenemos también la cuenca de Burgos, que ha sido gasera desde que tengo yo memoria. También tenemos lo que es el Jurásico, la cuenca Tampico-Misantla, más hacia abajo de la República. Y tenemos la cuenca de Veracruz, que también ha sido naturalmente gasera, pero también tenemos identificado que tenemos altos contenidos y potencial de volúmenes a extraer de gas no convencional. Tenemos que los yacimientos no convencionales a los que está enfocado este trabajo pues, es el gas de lutitas, que presentan fenómenos físicos de absorción y desorción del gas en su explotación. Este fenómeno pues, es el que los hace diferentes a los yacimientos de gas convencional que nosotros hemos venido explotando históricamente. Y eso también hace que tenga particularidades en sus mecanismos de transporte y en sus mecanismos de producción, ¿no? Cómo se mueven las moléculas de gas dentro del yacimiento. Estos modelos de absorción y desorción en los yacimientos de gas de lutitas se representan a través de lo que conocemos como isotermas. Esto lo que nos ayuda es a medir la cantidad de gas que se adhiere dentro de lo que es la materia orgánica y los materiales de la roca, cómo se adhiere el gas, y después por un proceso de disminución de la presión, cómo este gas se desadhiere y empieza a producirse. Lo que se ha identificado, o lo que se tenía identificado en los primeros años cuando se empezaron a producir este tipo de yacimientos, es que nosotros teníamos o utilizábamos un modelo que ya tiene bastante tiempo, que es el modelo de Langmuir, y nos decía que la adherencia de las moléculas del gas se daban en una sola capa, que nada más teníamos en el yacimiento una capa. Posteriormente, unos 20 o 30 años después, estas tres personas, Ronoy, Emmett y Teller, lo que identificaron y lo que modelaron ellos es que no solo se da una adherencia de una sola capa en los yacimientos,
sino que cuando hay presiones muy altas se empiezan a formar multicapas, empezamos a tener diferentes capas de gas que se van acumulando dentro del yacimiento y que posteriormente al disminuir la presión pues van a empezarse a producir. Vamos a ver ahora los mecanismos de almacenamiento, cómo los conceptualizan. Este tipo de yacimientos, lo que encontramos es que, como dice ahí, presentan contenido de materia orgánica y el fenómeno de absorción y adherencia que presentan las moléculas en las paredes de la roca. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos tiempos es suponer un modelo donde se toma como triple porosidad. Esta triple porosidad nos dice que tenemos una porosidad de matriz dentro del yacimiento, que tenemos otra porosidad dentro de lo que sería el medio fracturado y una tercera porosidad que le llamamos nosotros, es una porosidad no necesariamente física dentro de la roca, sino que es una porosidad conceptual que tomamos, es que el gas adicional que está adherido a la materia orgánica de la roca representa un volumen adicional a producir. Entonces, de esa manera es que nosotros conceptualizamos para este tipo de yacimientos la triple porosidad. Ahora vamos a ver dentro de lo que es ya cómo se va a comportar en parte la dinámica o el fenómeno termodinámico de presión para producir este gas que se adhiere dentro de la roca. Nosotros estuvimos estudiando y encontramos que hay diferentes tipos de isotermas, ¿no? Inicialmente las isotermas que se utilizaban para modelar este tipo de yacimientos eran estas isotermas que les llaman de tipo 1, que dice aquí que son absorbentes típicos con una microestructura predominante, corresponden a una absorción unimolecular, presentan un límite máximo a la cantidad absorbida, que lo pueden ver, puede seguir aumentando la presión, pero llega un momento en el que el medio se satura y como es monocapa ya no se adhiere más gas, queda todo lo demás de gas libre. Hay otra isoterma que es la isoterma del tipo 2 y esta es una absorción física de gases sólidos no porosos, gases en sólidos no porosos, perdón, corresponde al tipo B, que fue el que conceptualizaron estos autores como multicapa, que no solamente se tiene una capa de gas adherido, sino que son más, y pues son gases a temperaturas por debajo de su temperatura crítica y sus presiones cercanas a la presión de saturación. Esto es que también ahí manejamos nosotros una presión y una temperatura en la que el medio se satura y cuando baja la presión pues empieza a darse la liberación, ¿no? Tenemos otro tipo de isotermas, que es la isoterma convexa, que dice que a presiones bajas pues tenemos una baja absorción, pero de repente cuando subimos mucho la presión pues empieza a tener una absorción más rápida y no tiene ningún límite, o sea que se puede estar adhiriendo prácticamente todo el gas en el medio en la medida que nosotros subamos la presión. Tenemos también la isoterma tipo 4, y esta isoterma dice que es la máxima extensión de absorción antes de alcanzar la presión de saturación. Tiene un ciclo de histéresis, esto es que se asocia con la presencia de mesoporosidad y tiene condensación capilar que da lugar también al ciclo de histéresis. Esto lo que quiere decir, a diferencia de las tres primeras, es que el proceso de absorción, cuando vamos subiendo la presión y se van adhiriendo las moléculas a las paredes de la roca, en la medida que aumentemos la presión, pues se van adhiriendo y el fenómeno cuando la bajamos pues es totalmente reversible. Y en el caso del histéresis lo que vamos a ver es que la curva de absorción tiene un comportamiento y cuando viene ya el descenso de la presión dentro de los yacimientos, lo que va a pasar es que no todo el gas se va a desadherir en la misma cantidad y en la misma velocidad con la que se estuvo adhiriendo. Eso es lo que nos representa la curva tipo isoterma 4. Y después la isoterma tipo 5 nos dice que pues, es un fenómeno convexo al eje de la presión relativa. Se tienen interacciones débiles entre el absorbato y el absorbente. El absorbato se refiere a las moléculas de gas y donde se van adhiriendo, ¿no? Igualmente tiene un fenómeno de histéresis. Y por último tenemos lo que sería la isoterma tipo 6,
que también lo que nos dice es que se van a ir formando monocapas y posteriormente capas progresivas. Por eso tiene este comportamiento. Este no presenta un comportamiento de histéresis cuando se da el ascenso de la temperatura. Como les comentaba, lo que se ha visto es que en este tipo de yacimientos, los autores a principios de los 80 que estuvieron estudiando este fenómeno, se dieron cuenta que la mayoría de las veces el fenómeno de absorción para estos yacimientos se podía representar bien con la curva del ACMO, que tenía una molécula, como dice aquí, las principales consideraciones es que las moléculas se van a absorber, adherir en un solo lugar, en un solo punto. Lo que también nos dice es que una molécula no afecta a las moléculas vecinas, esto quiere decir que no tiene ninguna interacción con las moléculas que están a sus costados, y dice que no distingue los sitios para su adherencia. ¿Por qué? Porque cualquier espacio que esté vacío dentro de la roca y que tenga afinidad, ahí se va a adherir. La molécula no distingue, ¿no? Y dice que es una absorción en una superficie abierta y no hay resistencia al acceso de gas en sitios de absorción, o sea, siempre se va a estar adhiriendo. Ellos determinaron, o LACMO lo que determinó pues, fue dos parámetros principales, que es este volumen del LACMO, que representa el volumen máximo absorbido por unidad de volumen dentro del yacimiento, una presión infinita, y la otra es la presión del LACMO, ¿no? Que es un parámetro que él determinó, que es la mitad del volumen, se da la mitad del volumen calculado del LACMO. Entonces, estos parámetros lo que nos van dando dentro del yacimiento es que conforme va bajando la presión, nosotros vamos viendo que el gas se va desadhiriendo, se va incorporando al gas, a la fase de gas libre que está en el yacimiento, y por expansión ya en un proceso difusivo se empieza a producir el gas combinado. Después lo que pasó es que nos empezamos a dar cuenta que en los yacimientos pues calculábamos el volumen original, calculábamos las reservas, hacíamos los pronósticos de producción y nos daba para ciertos periodos de producción. Pero ¿qué empezó a pasar? Que de acuerdo a los cálculos que habíamos hecho de gas absorbido y de gas libre, los yacimientos seguían produciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se empezaron a dar cuenta que dentro del yacimiento se estaba dando un fenómeno de multicapa. Estábamos no trabajando con la curva de isoterma tipo 1, sino con la tipo 2, que en vez de tener una sola capa de gas teníamos multicapas dependiendo de la presión que había. Entonces eso lo que nos hace en muchas ocasiones es que estemos subestimando el volumen que se puede producir del yacimiento. Aquí lo pueden ver, esta es una curva tipo LACMO. Aquí vamos viendo conforme baja la presión, pues vamos viendo el nivel de gas que se desadhiere y se incorpora a la producción, y aquí vemos en la tipo BET o la BET, que nos dice que hay mucho más gas porque están varias capas adheridas dentro del yacimiento, y eso lo podemos ver aquí en el modelo conceptual. Vemos lo que es una sección de poro, vemos el gas que está adherido en el modelo como lo conceptualiza LACMO, que es una sola capa, y después vemos el gas libre, que conforme baja la presión, este gas se va incorporando al gas libre y se produce. Lo que vimos, o lo que se empezaron a dar cuenta cuando vieron el comportamiento de que había mayor volumen, es que había más capas de gas. Estábamos subestimando el volumen a producir. Y entonces aquí lo que nos dimos cuenta, o lo que se empezó a hacer, fue empezar para ciertos yacimientos, después de que se hace su caracterización de los fluidos y su caracterización y las pruebas para determinar el gas absorbido, nos dimos cuenta que se estaban formando en varias capas adicionales. Entonces, igualmente, bajo el mismo mecanismo, como lo vieron ustedes, al bajar la presión, ir bajando la presión, el gas se va desadhiriendo y se va incorporando a la producción, pero es mucho más del que nosotros estimábamos por un modelo de LACMO, ¿no? Tomando esas consideraciones, nosotros decidimos construir un modelo. Es un modelo híbrido, ¿no? Tiene datos hipotéticos y datos tomados de la literatura, y tiene también datos que nosotros tomamos de un pozo productor. Entonces, lo que nos dimos cuenta cuando tomamos bueno, primero vamos a ver las características del pozo. Es un pozo de gas seco perforado a una profundidad desarrollada de 2200 metros.
una longitud de desplazamiento de 1200 metros, porque este tipo de pozos los perforamos nosotros horizontales para ganar la mayor área de flujo de los yacimientos, y después pues, los multifracturamos. Pues, hacemos muchas fracturas para que tenga manera de fluir, porque lo que sabemos también de los yacimientos no convencionales en Ustitas es que la escala de magnitud de la permeabilidad anda en micros y nanodarcis, es muy baja, ¿no? Y entonces lo que nos dimos cuenta después de un periodo de producción del pozo, tomando en cuenta si el pozo, o haciendo la simulación, si el pozo produjera, sin considerar el gas absorbido, es la línea azul que estamos viendo. Después lo modelamos con gas absorbido, pero con lo que sería el modelo del ACU, monocapa, y nos dimos cuenta que sí, aumentaba el volumen que debería de estarse produciendo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos un modelo de multicapa? Pues lo que estamos viendo es que estamos subestimando muchísimo el volumen que realmente se está produciendo, que se está desadhiriendo, utilizando el modelo BET. No todos los yacimientos tienen multicapa, muchos de ellos son más, presentan más un comportamiento similar a los supuestos del proceso del agua que el BET, pero hay yacimientos de alta presión que tienen estas características, y lo que estamos viendo pues, es que tomamos un volumen que está por debajo de lo que realmente vamos a producir. Aquí lo podemos ver a nivel de lo que es ya producción acumulada y los supuestos que hicimos nosotros para considerar poder utilizar el modelo tipo BET, ¿no? En lugar del modelo tipo LACMO. Y dice aquí que pues, consideramos una desorción instantánea, eso es que en el momento en el que nosotros bajamos a la presión en la que se tiene que desadherir la molécula, en ese momento se incorpora a la fase de gas libre. En la realidad no ocurre así, hay ahí lo que le llaman un tiempo de desorción, pero para este efecto nosotros lo tomamos instantáneo, que cuando se llega se incorpora de inmediato al gas libre y se produce. También lo que estamos tomando pues, es que es un proceso que le llaman fisorción, que es absorción física. No la molécula de gas al adherirse nada más está adherida por fuerzas electromagnéticas y afinidad de los materiales, pero en ningún momento forma parte de lo que serían los componentes de la roca, porque si fuera una absorción química ya no se podría desadherir esa molécula. Asume que se produce la totalidad del gas adherido. También ese es otro supuesto que está muy idealizado. No todo el gas que se desadhiere y se incorpora al gas libre se va a producir, ¿no? Una parte se queda. Para este caso, nosotros lo tomamos como si todo el gas que se desadhiere se estuviera incorporando a producción, para magnificar y que se viera la diferencia que hay de la caracterización utilizando y el pronóstico de producción utilizando cualquiera de estas dos curvas, ¿no? Aquí está la curva que tomamos tipo B, como ven ustedes, pues sí tiene mayor contenido de gas, de lo que sería la curva del ACMO, y esto pues, al final, como les decía, pues, se refleja en la producción acumulada. Después lo que hicimos fue comparar los volúmenes producidos y vimos que pues, el gas libre nos había producido 402 millones de pies cúbicos. Si tomábamos el gas del ACMO se nos incrementaba un 12% y producía otros 449 millones. Y después tomando lo que sería el gas libre y la curva tipo B multicapa, pues nos dimos cuenta que ya había una diferencia del 19% respecto a lo que sería el gas libre del yacimiento, considerando el gas libre nada más. Después hicimos una comparación entre lo que sería la diferencia de tomar las curvas tipo B y la curva tipo Langmuir, y vimos que, considerando la multicapa, tenemos un incremento de la acumulada de 26 millones de pies cúbicos, ¿no? Y un 6% de diferencia entre un modelo y otro. Para poder nosotros tener algún parámetro, que inicialmente en México empezamos a tratar de desarrollar estos campos hace unos 10 años, y con la caída de los precios se abandonó el trabajo para incorporarlos a producción. No hay muchos datos, ¿no? Entonces lo que decidimos hacer nosotros para tratar de construir una curva tipo de producción que pudiera utilizarse para hacer pronósticos en el futuro
futuro y con eso analizar proyectos de desarrollo y de extracción, pues agarramos modelos de declinación analíticos. El modelo de ARPS no es un modelo que sea muy representativo, que se deba de utilizar para este tipo de yacimientos, debido a la baja permeabilidad que tiene, como les decía, que anda en un rango de micros y nanodarcis. Los periodos transitorios son muy altos, ¿no? Y la mayoría sabemos que los modelos de ARPS se deben de utilizar para lo que son los modelos que ya se encuentran en pseudoestacionarios, ¿no? Utilizamos estos modelos, estuvimos haciendo diferentes regresiones, está muy borroso, se ve muy pequeño. Utilizamos un modelo exponencial, un modelo hiperbólico, utilizamos el modelo de crecimiento logístico, otro modelo que diseñó el doctor Peter Balco, el Overload Exponential, que es el exponencial, y el modelo de DOM. Y para poder discretizar cuál de estos modelos era el que era más representativo, pues lo hicimos a través del ajuste que se tiene con el modelo del coeficiente de correlación a los datos de producción del modelo que estábamos utilizando. Nos dimos cuenta que el modelo que mejor nos estaba dando este coeficiente fue el de exponentes, ¿no? Y aquí lo vemos, por ejemplo, el modelo de DOM pues, tiene un ajuste que no es muy bueno y lo que va a hacer es que va a sobreestimar la producción, ¿no? Y así estuvimos revisando, haciendo diferentes regresiones, hicimos cálculos de forma manual, cálculos con regresiones lineales, no lineales, y llegamos pues, a que los mejores resultados nos daba era el exponente, ¿no? Y hicimos una simulación a 1000 días para ver cómo se comportaban. Pues estos yacimientos prácticamente tienen poco volumen, se producen muy rápido al principio y después entran como en una asíntota, y decidimos nosotros pararlo ya porque seguramente económicamente no va a ser rentable traer un pozo con esa producción, pero nos sirvió para ver la diferencia que si no hay ninguna modificación en los mecanismos de producción y el pronóstico de producción utilizando los modelos analíticos pudiera asemejarse a lo que podemos esperar en la naturaleza, nos encontramos que la diferencia entre utilizar un modelo multicapa y un modelo monocapa nos da una diferencia de 137 millones de pies cúbicos de gas y nos da una diferencia del 17%. Eso es lo que podríamos nosotros estar subestimando en un proyecto de explotación de gas y sobre todo en este tipo de yacimientos donde la rentabilidad es muy importante, ¿no? Los costos son altos. Entonces, como conclusiones tenemos que pues, se debe de utilizar el modelo adecuado de caracterización del fenómeno de absorción y de desorción de cómo se va a producir este gas adherido, que nos puede llevar a tener errores entre el 15 y el 20% de los volúmenes estimados. En este caso, con la metodología que utilizamos, pues vimos que de inicio, al estar nosotros haciendo nuestros ajustes, ya el modelo del ACMUR nos da un 12% más de gas del que estaría produciéndose si no lo consideramos, y el modelo multicapa pues, nos daría un 19%. Luego tenemos que para el periodo de producción comparando estos dos modelos, un periodo de 200 días, pues solamente había una diferencia del 6%. Pero al llevárnoslo nosotros a un pronóstico de producción de 1000 días, pues vemos que la diferencia se hace más grande, anda entre el 17%. Como decíamos acá arriba, pues deben andar entre el 15 y el 20%. Esa cantidad de gas para lo que serían los proyectos de shale, donde debemos optimizar muchísimo los costos y debemos nosotros tener de la manera más precisa los volúmenes para poder invertir en un proyecto de estas características y que sea rentable, pues resulta muy importante, ¿no? Y por último, pues lo recomendable es que esta metodología se hizo para este caso. No siempre lo mejor va a ser el ajuste y el pronóstico de producción con una ley de potencias, pero para este caso nos funcionó, y para casos posteriores pues se tiene que hacer todo el análisis con los dos diferentes tipos de curvas de isotermas, y se tiene que hacer también las diferentes regresiones con los diferentes modelos de determinación. Pues eso es lo que traigo. Muchas gracias.